Lo que ha pasado en el sur de la provincia con este temporal, este paso de un temporal que muchos no recuerdan haber visto en Ucacha, a más de 250 kilómetros de Córdoba capital. Miren esto, las ráfagas de viento de 100 kilómetros por hora que arrancaron árboles, volcaron hasta un camión en la ruta y miren este negocio. Bueno, ha sido uno de los lugares más afectados por el temporal, como quienes tienen campos en la zona. Les decíamos, ráfagas que superaban los 100 kilómetros por hora. Dejaron estas ráfagas varias zonas sin suministro eléctrico. El parque industrial de Ucacha también, como veíamos, ha sufrido daños significativos, incluyendo, les decíamos, este camión volcado por la fuerza del viento. Se iban viralizando las imágenes de los vecinos que querían mostrar el paso de este temporal por sus casas, por las calles, miren, totalmente inundadas. Además se reportaron roturas de vehículos, camiones que transitaban por la ruta durante la tormenta. Bueno, a pesar de la magnitud de los destrozos, no se registraron heridos ni víctimas fatales. Pero claro, fue una tormenta que duró aproximadamente unos 20 minutos y fueron suficientes para generar estragos, no solo en la ciudad, sino también en los parabrisas de los vehículos, en los cultivos en los campos. Bueno, estimaciones dicen que del Servicio Meteorológico que este temporal causó principalmente destrozos por las fuertes ráfagas de viento que arrancaron los árboles de raíz. En estos momentos la ciudad se está recuperando, pero todavía, bueno, mucha gente sacando agua de sus hogares. Las clases estaban suspendidas en esta jornada. No fue el único lugar del sur provincial castigado por las tormentas. Bueno, miren esto, ¿no? Decíamos, el televisor tirado en el piso. Fíjense la violencia del viento que termina tirando el televisor en el piso de este negocio y, bueno, rompiendo los vidrios, ¿no?, que le daban el soporte al lugar. Muy triste la jornada para los habitantes de Ucacha, que tienen que recuperarse de una situación muy complicada. Bueno, vamos a conocer lo que ha dejado este fenómeno climático de viento, lluvia y granizo, y que no solo, decíamos, castigó a Ucacha, sino también a Laborde, Pascanas, Isla Verde, Corral de Bustos y Belleville. Estamos con Roberto Schreiner, quien es secretario de Gestión de Riesgo Climático. Roberto, bueno, buen mediodía. Lo consultamos para saber cuál es la situación actual y, bueno, cómo se dieron estas tormentas. Sí, pero soy el vocero de la Secretaría, ya cuando más adelante seremos secretarios, ¿no? Pero es bueno, como para ilustrar le subimos el rango. Le subimos el rango. Cuando sea grande voy a hacer. Sí, fue una alerta que ya se había advertido hacía 48 horas de que estábamos en alerta, casi toda la provincia en alerta amarilla. Luego pasó también a anaranjado y después hubo varios alertas a corto plazo. Y esto es lo que decimos siempre, ¿no? Obviamente, inclusive el nombre de la Secretaría, que es Secretaría de Riesgo Climático. Siempre estamos en riesgo con estas cosas, y esta tormenta es parte de una anomalía, es parte del cambio climático que por allí se pone en discusión, pero es evidente que pasa algo porque fue como una franja, todo lo que es Ucacha, Laborde, Corral de Bustos, hasta llegar al sur de Santa Fe, donde sí, también hizo destrozos en Galvez, ¿no? Entonces, sí, Galvez, sí. Casilda. Roberto, ¿cuántos milimetrajes cayeron en Ucacha solamente, por conocer? Bueno, eso es muy interesante porque, por ejemplo, fíjate el desastre que pasó en Bahía Blanca con 300 milímetros en 6 horas. Aquí no llovió tanto. Hay lugares, Guatimozín, por ejemplo, 70 milímetros, en Ucacha 40, 50 milímetros. Acá el problema hay una combinación entre el agua, la caída de agua que generan las tormentas eléctricas, más el viento. Si fuera agua sola, 70 milímetros pasa prácticamente desapercibido, pero la velocidad del viento es la que generó todas estas complicaciones, porque se genera un efecto dominó, como una reacción en cadena con este tipo de tormentas.
porque entra aire frío del sur, aire caliente y aire cálido, las masas de aire cálido que venían del norte, esto hace que se juntaran justo allí en esa zona, entonces se genera abajo de ese encuentro de aire caliente y aire frío, se generan como unos remolinos grandes. Yo estoy haciendo una explicación coloquial, esto es más para un meteorólogo, pero una explicación así como para ilustrar. Allí es donde se complica. Cuando empiezan a levantarse estas masas de aire caliente que empujadas por aire frío, que hacen girar el viento a mucha altura y levantan, empiezan a caer granizos, estas tormentas se forman a 5.000, 6.000, 7.000 metros de altura y empiezan a generar granizo y empieza a girar el viento allá arriba. Y esto hace que sea un sistema de baja presión, el aire gira en sentido horario y genera estas velocidades de viento. No se esperaban tanto viento. Han llegado a 146 kilómetros por hora, tanto en Santa Fe como en el sur de Córdoba. En Belleville creo que se pudieron medir y también en Ucacha. Pero sí, bueno, ha generado esto, ¿no? El viento combinado con las tormentas eléctricas. No es la primera vez, no es la primera vez que sufre una situación de estas características Ucacha, pero como dice usted, Roberto, la velocidad del viento, lo que complicó las ráfagas de viento, no solo en la ciudad, sino también en el parque industrial y en el campo. Sí, por supuesto. El tema es que nosotros lo vemos según la cantidad de habitantes que haya, se hace más famoso o menos famoso. Pero esto ha pasado en Molvento el 4 de marzo a la madrugada, cerca de Villa Ciudad de Américas, también donde hubo una ráfaga, pero fueron más chicas y medio como que se desinflaron porque estaba la sierra, ¿no? La sierra del lado este de la Ruta 5. Pero también hubo y fue muy tarde, fue a la madrugada. Claro. Y aquí, por ejemplo, que fueron muchas ciudades, muchas poblaciones, localidades, como Pascana, La Borda, Guatimocín y lo que decías recién también de Casilda, Galvez. Entonces es como que se corre, pero suelen pasar estas micro ráfagas. Sí. Y como te decía recién, lo más complicado en este tema es el viento. ¿Sí? Sí. La misma cantidad, porque no ha llovido mucho. Una lluvia grande, podríamos decir, a partir de los 70, 80 milímetros, que puede generar anegamiento. Pero acá combinado el viento, por ejemplo, se generan reacciones en cadenas, porque el granizo tira las hojas, el viento hace que esas hojas y los pedacitos de rama inclusive tapen los desagües. Entonces se terminan inundando los techos o se inunda una vivienda. O sea, va generando una reacción en cadena y va complicando. Caen los árboles tiran sí, eléctrico y el tendido eléctrico hace que la ciudad se quede oscura. Se está recuperando, ¿no? Se están recuperando los habitantes de a poco en Ucacha. Sabemos que no hubo heridos o lesionados de gravedad, pero ¿hay personas evacuadas? Sí, ayer hubo personas evacuadas en Ucacha, casi en todas las localidades, también por prevención, es lo que sabemos. Aquí hay algo importante porque en ningún momento se vieron desbordadas las fuerzas de seguridad locales, digo, defensa civil, bomberos, municipios, policía locales, pero así todo, desde la Secretaría, por ejemplo, tenemos un grupo donde en tiempo real, y sea la hora que sea, durante las 24 horas, están todos los ministros viendo lo que pasa allí y automáticamente se ponen en contacto con los intendentes, los bomberos con los bomberos y se pone todo a disposición. La Dirección de Protección Civil, por ejemplo, que depende de esta Secretaría, automáticamente, casi en tiempo real, están hablando por teléfono y enviando gente y preguntando qué es lo que se necesita. Claro que sí. Hay una cuestión solidaria y bueno, lamentablemente, estas cosas obviamente que producen mucho daño y en las viviendas. No hay nada más importante que un hogar, que una vivienda. Entonces, pero realmente aparece la solidaridad también de los vecinos que se ayudan. Digo, esto es importante resaltarlo porque tiene que haber una contención. No hay peor cosa que perder una vivienda. Nosotros como bomberos lo hemos visto muchas veces cuando se pierden porque no tenés dónde ir. Digo, eso es literal. Esto lo vimos hace muy poco que pasó en Bahía Blanca, pero también en el 2015 en la inundación de las Sierras Chicas, ¿no? Que lo tuvimos en Córdoba. Y esto que fueron trágicas, lamentablemente, sí. Que allí tuvo 8 muertos en aquella época. Sí. Todo este tipo de tormentas hay que estar. Por eso siempre pedimos que estén atentos a las alertas meteorológicas y para prepararnos. O sea, nosotros tenemos que estar preparados para esperar
soportar y tratar de sobreponernos a un evento. Ese es el concepto de la resiliencia. Seguro es muy que difícil sí. hacerlo, Roberto, pero tenemos que... Sí. Muchísimas gracias por este reporte que nos dio sobre lo que ha ocurrido con el temporal en el sudeste de la provincia de Córdoba. Gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego.